saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Le invito a la reflexión del domingo. Meditemos respecto de la palabra del Señor. Vamos a la Biblia. Evangelio según San Juan, capítulo 21, y desde el versículo 15 hasta el versículo 19. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19. Búsquelo. Este es prácticamente el pasaje de cierre de este maravilloso evangelio, que nos relata un cuadro tremendo. El Cristo ya resucitado había interactuado varias veces con sus discípulos, y ahora venía el turno de Pedro. Es un encuentro muy íntimo, muy personal, del Maestro con uno de sus discípulos más cercanos. Este mismo Pedro que le había negado por 3 veces, conforme a las palabras declaradas de antemano por el divino Maestro, e incluso había jurado con juicio de maldición: al tal hombre no lo conozco. Sin embargo, ahora, en este encuentro transformador, Pedro nunca más sería el mismo. Vamos a meditar bajo el título Un caso de restauración. Bien, leamos entonces la poderosa palabra de nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo, para la comunión del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la cual a la letra dice de la siguiente manera: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te levantará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Amén. Una de las cosas que desde lo personal más me llama la atención de este extraordinario pasaje bíblico es la intensidad del diálogo, es la potente interacción entre el divino Maestro y uno de sus discípulos más cercanos. Simón Pedro, un hombre muchas veces cautivo de sus emociones, un hombre quizás tosco, sincero en sus ideales y expresiones de ellos. Ese mismo Simón que había sido capaz de decir que hasta la muerte iría con su maestro, aunque todos le negasen.
Asimismo que aparentemente lo demuestra siendo capaz de cortar la oreja a Malco. Este mismo hombre que muchas veces llevó la voz cantante en el grupo de los 12. Este mismo hombre que en su peor momento, en su peor noche, en el momento más débil, cede a la tentación y es capaz de traicionar a su maestro negándolo por 3 veces. Ahora es confrontado, ahora es tocado en su fibra más íntima en base a un golpe a la conciencia dado por el Señor Jesucristo. Y yo quiero que note algo que no es menor en detalle. El hecho de que Pedro niega 3 veces al Señor. Sin embargo, ahora Cristo el Señor provoca que Pedro por 3 veces confirme su amor hacia Él. Y yo quiero que observemos algo también en detalle. ¿Es que acaso el Señor Jesucristo no sabía que Pedro sí le amaba? Y la respuesta cae por sí misma. Por supuesto que lo sabía. Sin embargo, el hecho de que el maestro por 3 veces hiciese la misma pregunta era para activar la conciencia dormida de Pedro a fin de que ese concepto del amor en Pedro se arraigara. No era que el Señor Jesucristo simplemente le estaba preguntando a Pedro si tenía una inclinación y un deseo de servicio hacia Él. En el fondo, la pregunta dada por 3 veces involucraba si Pedro era capaz de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y es aquí donde esto se pone interesante y muy interesante. Dado que el Divino Maestro había enseñado en varias ocasiones a sus discípulos que no iba a ser fácil ser un seguidor de Él, un discípulo de Él, dado que el discípulo cada día tiene que practicar la autonegación, cada día debe negarse a sí mismo, cada día debe estar dispuesto a tomar la cruz, la propia cruz, que involucra el rechazo, el desprecio, la soledad, el temor, muchas veces la incertidumbre y todo lo que conlleva el llamamiento a salvación, servicio y santidad que nos hace el Señor. Había enseñado el Maestro que quien no estuviese dispuesto a negar padre y madre, familia, hermanos y todo antes que Él, no era digno de ser su discípulo. Entonces, negándose a sí mismo, tomando la cruz diariamente, solo recién podemos declararnos discípulos de Él en la permanencia de la palabra que liberta, pues la verdad nos hace libre, y ahí podemos comenzar a seguirle. Pero ya hemos visto que hubo un estorbo grande en la vida de Pedro, que aparentemente había dejado trunco su ministerio o el ministerio que el Señor le encomendó a trabajar, el apostolado, pero además algo se había roto en el corazón y en la vida de Pedro. A todas luces, Pedro era un candidato al amor de Dios y necesitaba urgentemente restauración. Cuando hablamos de restauración estamos hablando de dejar lo más similar posible algo o a alguien en su estado original. En el estado original, Pedro era un hombre que amaba a Cristo, que seguía a Cristo, que servía a Cristo, que estaba creciendo y aprendiendo,
bajo la directriz del amado Maestro. Pero esa negación por 3 veces, haber negado al Maestro por 3 veces, había roto el interior de Pedro. Era como un vaso de cristal que se había roto en 1000 pedazos. Y solo Dios podía repararlo. Cuando hablamos de una restauración, no es un simple maquillaje. Cuando hablamos de una restauración, es poner manos a la obra para trabajar diligentemente en lo que se ha roto para dejarlo idealmente igual o incluso mejor que como estaba en origen. El apóstol Pablo, refiriéndose a esto, en Gálatas capítulo 6, versículo 1, declara lo siguiente: hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. No nos olvidemos de algo, que el divino Maestro, conforme enseña el contexto de Hebreos 4, y lo presenta, por ejemplo, San Mateo capítulo 4, de la triple tentación en el desierto, Él fue tentado en todo, conforme nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces el divino Maestro, habiendo experimentado toda la problemática humana, excepto el pecado, obviamente Él comprende nuestras áreas débiles, sensibles al pecado y la tentación, que muchas veces quiebran nuestra comunión con Él, rompen nuestras estructuras internas y muchas veces provocan que seamos dañados interiormente. Esto fue lo que pasó con Pedro, el miedo, literalmente un terror a la muerte, habiendo visto que su maestro había sido apresado para la cruz. Esto le causó temor, el saber que a su maestro lo iban a crucificar, el entender que al divino lo iban a matar. Y todo lo que él había dicho cae a tierra en base a su emocionalidad contradictoria y aterrada en ese momento, que provocó esa aniquilación aparentemente interna. Ahora yo quiero que entendamos el relato tan intenso que nos muestran los evangelistas respecto a esta situación de Pedro, que lloraba amargamente, sabiendo que había negado a su maestro. Interiormente Pedro estaba deshecho, porque él comprendía las palabras del divino, que había declarado que aquel que en vida niega a Cristo, en el más allá el Padre y los ángeles también le negarán a él. Pedro sabía que negar a Cristo era negar la vida, era abrazar la muerte y era separarse de la comunión con Dios. Todo eso aquejaba terriblemente la vida de Pedro, al punto que vemos también a un Pedro después del proceso de la cruz, volviendo a sus actividades normales, y se había sacado el ciño, ahora estaba nuevamente en la vida antigua. Por eso cuando Cristo lo encuentra nuevamente le dice: cíñete. Es como volver atrás. Y Cristo, que es el doctor del alma, el que lo conoce todo, sabía claramente que era momento de restauración y aplica, por eso Pablo enseña esto, aplica precisamente este concepto de Pablo. Restaura con espíritu de misericordia, con espíritu manso. Si usted observa el relato, en ningún momento el divino maestro le censura, le critica, le recuerda su falta, o lisa y llanamente, en ningún momento le recrimina el hecho de haberle negado, sino que, dado que le había negado por 3 veces, ahora Cristo el Señor lo lleva a que confirme su amor por 3 veces. Cristo, sabiendo por lo que Pedro había pasado emocionalmente, que lo lleva a la negación,
Es aquí donde, amada iglesia, varias cosas surgen a la luz como conclusión. Lo primero, que nos falta, me incluyo, que nos falta ser hacedores de la palabra bajo el concepto del apóstol Pablo de la restauración y seguir el modelo de Jesucristo en tal acto. Muchas veces lo primero que hacemos es golpear al herido, hacer leña del árbol caído, usar un método de confrontación donde lo primero que hacemos es encaramos el pecado en la persona, metemos el dedo en la herida que sangra y hacemos que la persona se retuerza de un dolor que muchas veces casi es una tortura. Si siguiésemos el consejo de Pablo y el modelo de Cristo, primero nos consideraríamos a nosotros mismos, porque el principio también lo estableció Cristo, que debemos hacer con los demás lo que deseamos que hagan con nosotros. No me gustaría estar en los zapatos de alguien que realmente negó al maestro de alguna manera. No me gustaría estar en los zapatos de alguien que está despedazado por dentro, roto, quebrado, y que debiendo ser restaurado lo censuren, lo critiquen o usen métodos en donde más que edificar terminamos por romper lo que ya se ha roto. Tampoco me gustaría estar en los zapatos de aquellos que han caído como árboles viejos, en donde lo único que algunos ven es leña y hacen leña del árbol caído. Así que como conclusión número 2, tomemos la actitud del maestro. Apelemos al recurso del amor, dado que el proverbista enseña que el amor cubre multitud de pecados. Usemos el recurso del amor para restaurar. Lo único que puede vencer al odio es el amor. El amor edifica, no se envanece, el amor restaura. El amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. Todo esto Pablo también lo enseña en el contexto de 1 Corintios capítulo 13. Y como conclusión número 3, qué lindo es ver el antes y el después en la vida de Pedro. Todo lo dicho por el maestro se cumple. Él pasa a ser un pastor de ovejas y pasa a ser al mismo tiempo un pastor de corderitos. Él después es lleno del Espíritu Santo y cumple su ministerio. Y la tradición dice que ya siendo un hombre anciano, bajo el gobierno de Nerón, es crucificado cabeza abajo en Roma. Es por eso que le dice el maestro, mira, cuando eras joven hacías lo que querías, ibas para donde querías, pero ya entrado en años, vendrá sobre ti el Espíritu Santo, el cual te ceñirá y Él te llevará a donde no quieres y harás muchas veces lo que no pensabas y terminarás siendo un testigo de mí a la manera que yo estimo. Obviamente estoy parafraseando, pero ese es el contexto. El Espíritu Santo en nuestra vida, la prenda de garantía, ha provocado un antes y un después. Y eso también fue en base al amor. Así es que, amada iglesia, si hemos de ser canales de restauración, sigamos el consejo de Pablo y apliquemos el modelo de Cristo. No sea que te toque a ti caer y desees una mano amiga, una voz cariñosa y un amor capaz de restaurar y no de terminar de destruir. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.